Vamos a comenzar desde donde lo dejamos la última vez. Efesios capítulo 2, terminamos el versículo 10, vamos a comenzar el 11, por tanto, y este por tanto tiene que ver con todo lo que vimos anteriormente. ¿Te acuerdas? Era salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, esto era lo que vimos, la salvación por gracia mediante la fe, y entonces ahora podemos ser capacitados para responder a esa gracia. Pero la pregunta es, oye, ¿y esto qué implicaciones tiene? ¿O por qué está diciendo por tanto? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación, porque la respuesta, ¿te acuerdas cómo inició el capítulo 2, versículo 1? Pero ustedes que en otro tiempo vivían según los deseos de su carne, la corriente de este mundo, bajo el príncipe de la potestad del aire, muertos en delitos y pecados. Bueno, ahora va a recordar lo mismo. Recuerden que en otro tiempo. Pero para entender todo lo que Pablo está queriéndonos decir en estos versículos, uh, primero es necesario decir que va relacionado con todo lo que vimos anteriormente y en segundo lugar debemos recordar que Pablo está ocupando mucho contexto del Antiguo Testamento. Así que, ¿qué les parece si vamos a leer todo de corrido, lo que nos corresponde en esta noche, y después vamos a ir a la Biblia para ver y entender un poco de lo que Pablo está hablando, porque puede ser un poco confuso este pasaje. Yo cuando lo estaba estudiando, se me hacía muy difícil de cacharle la idea, no porque fuera difícil en sí misma, sino porque repite muchas veces la misma idea, desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Pero sin más preámbulo vamos a leer, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Entonces dijimos que necesitamos entender muchas cosas, um, o el contexto de lo que se está hablando para cacharle toda la riqueza de la cual Pablo está hablando. Porque quizás podríamos leer este pasaje superficialmente y decir, bueno, no pasa nada, nosotros gentiles ahora vamos a ser parte del pueblo de Dios junto con los judíos. Pero eso trae varias preguntas. ¿Es que acaso Dios cambió de dirección y dijo, no, sabes que siempre no los judíos, vamos a decir que toda la raza humana ahora? O decir, por ejemplo, entonces, ¿cómo interpretamos que la salvación viene de los judíos, según Jesús? O cómo interpretamos la ley, por ejemplo, el guardar el sábado, la dieta kosher, eh, el circuncidarse. ¿Cómo es que nosotros los cristianos ahora ya no somos parte de eso? O si somos parte de eso. Y también otra cosa es, ¿por qué eso se hace mediante la sangre de Cristo? Y otra cosa es, ¿por qué si ya dejó claro que si tenemos salvación por gracia mediante la fe, por qué es necesario que diga que ahora somos acercados? Ahora quiero decirle que este pasaje del 11 al 22, hoy solamente vamos a abarcar hasta el 18, pero del 11 al 22, algunos teólogos, grandes teólogos, han dicho que este es el pináculo de toda la carta, que este es el tema central. Yo estoy de acuerdo con ellos, quizás todo el capítulo 2 sea lo más importante junto con el capítulo 3, pero sí es lo más importante de toda la carta. Y este específicamente es como la cúspide de la pirámide donde Pablo va a trazar su argumento. Así que hay que prestar muchísima atención porque lo que vimos antes en la carta y lo que vamos a ver después se desprende de esto. Así que tenemos que comenzar bien en el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La idea es que son uno. Eso ya lo hemos explicado otras veces. Y fíjese cómo dice Génesis 2.15, Yahweh Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto
del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahweh Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces Dios juzga al hombre, a la mujer, pero también a la serpiente, y a la serpiente que tentó a Eva, le dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, es decir, entre su descendencia, la serpiente, y su descendencia, la de la mujer. Él, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza a la serpiente y tú lo herirás en el talón. La idea es que Dios va a traer por medio de Eva y su descendencia a alguien que finalmente aplasta a Satanás y derrota el mal que ahora está en el mundo de Dios. Y no paró ahí solamente, sino que Dios hizo algo bastante extraño. Extraño para nuestra mente de un Dios compasivo y perdonador. Más bien tiene la idea de un Dios justo, santo, pero al mismo tiempo misericordioso. Génesis 3:23 dice, y Yahweh Dios lo echó al hombre del huerto del Edén. Oye, pero esto era para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Bueno, la idea es que ahora ellos están fuera de ese huerto, de la presencia de Dios. Recuerde, el huerto era la unión de los cielos, la tierra, Dios en su creación y con su creación. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y entonces después vemos violencia, violencia y más violencia en las páginas de la Biblia. En el capítulo 4 de Génesis vemos a Caín y a Abel. Vemos los efectos del pecado ahora en la humanidad, que es muerte, destrucción, asesinato. Vemos después que cuando Caín es expulsado, Caín hace todo un desastre con su vida y con sus descendientes, que finalmente todo eso termina en un diluvio. En un diluvio y después viene la Torre de Babel, donde de nuevo el hombre arruina el plan de expandirse sobre toda la creación y fructificarse y multiplicarse y llenar la tierra de toda la gloria de Dios. El punto es, ellos quieren competir contra Dios y desobedecer sus mandatos. Y Génesis 12 arranca una historia que es drásticamente diferente a Génesis del 1 al 11, porque Génesis 12 comienza la historia que nosotros conocemos como la historia del pueblo de Israel, que básicamente es una gran familia, y esta gran familia salió de un hombre caldeo que se llamaba Abraham. Y entonces, sin más ni más, Génesis 12 dice, y Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y después de eso, Abraham siendo un anciano, Sara, su esposa, siendo además de anciana estéril, y ellos sin hijos, Dios le hace una promesa a Abraham. Dice Génesis 17 del 4 al 5, en cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Y la pregunta es, ¿cómo le va a hacer Dios para conseguir eso? Y dice el 9 al 11, dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto. La idea es que Dios hace una alianza, eso significa pacto, una alianza, un acuerdo con Abraham, tú y tu descendencia, dice, después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto con ustedes y tu descendencia después de ti, que ustedes guardarán. Entonces la idea es que Dios le da a Abraham una descendencia y Abraham va a cumplir lo que Dios le ordena a continuación. ¿Cuál es la señal del pacto que Abraham tiene que guardar? Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Serán circuncidados en la carne de su prepucio, y esto será la señal de mi pacto con ustedes. Y no sé usted, pero cuando uno lee esto, dice, Dios, ¿por qué pides eso como señal? Es algo muy gráfico, muy explícito. Yo creo que la idea está detrás de el órgano con el cual
uno tiene que circuncidarse o al cual uno tiene que circuncidar es el mismo que con el que los seres humanos hacen descendencia. Entonces la idea es que Dios le da la descendencia a Abraham y Abraham, en un acto de fe, junto con todos sus descendientes, hacen esa marca del pacto. Entonces esa es la idea detrás de la circuncisión, que sea una marca del pacto que Dios acababa de hacer con ellos. Y luego esa familia llena de tropiezos y de una historia bastante cambiante en cuanto a las situaciones, termina en Egipto. Egipto, de hecho, comienza con estas son las familias de Israel que se quedaron en Egipto después de la muerte de José. Entonces, Éxodo 1 nos cuenta cómo Génesis terminó, que es Abraham tuvo a Isaac, Dios le confirmó su pacto a Isaac, luego Isaac tuvo a Jacob, y Dios le confirmó su pacto a Jacob, y luego Jacob le fue cambiado el nombre, y ahora es Israel. Entonces, por eso estamos hablando de una sola familia en la tierra, con la que Dios comienza su plan de redención. Esa es la idea detrás de que escoja a Abraham. Ya habíamos hablado un poquito de esto. Y entonces vamos a Éxodo, y un hombre llamado Moisés lidera un éxodo de Egipto, donde estaban siendo maltratados, y por órdenes de Dios van a una cosa que se llama la tierra prometida. Pero ahora que han sido comprados, ya no son más esclavos de Faraón, sino que han sido transferidos y comprados a Dios. Ahora que se hizo ese cambio, Dios hace un pacto con su pueblo, con el pueblo que acaba de comprar. Dios con Israel. Entonces, por eso, en Éxodo 24:3 dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Entonces Moisés tomó, esto es importante, la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Tú puedes mirar Éxodo del 19 al 24 para ver cuáles fueron las palabras específicas que dio al pueblo de Israel en cuanto a hacer ahora un pacto. O en cuanto a ser pueblo, más bien, y confirmarlo a través del pacto. Entonces, les da todas estas ordenanzas para que las cumplan como su nuevo pueblo. Y la compra de eso es hecha con sangre. Esa es la idea esa es la idea detrás de que el pueblo sea rociado con sangre. Oye, ¿y por qué con sangre? Porque la vida de la carne, dice el Levítico, está en la sangre. Y la idea, como Hebreos nos va a decir, es que sin sangre no hay perdón de pecados, sin sangre no hay expiación, sin sangre es como entrar a la presencia de Dios y ser fulminado, porque no podemos estar en la presencia de Dios con nuestro pecado y vivir. Entonces, para acercarse a Dios, las personas traían un sacrificio de animales, simbolizando que ellos debían de morir a causa de su pecado, pues es por razón de la vida. Yo me quiero acercar a Dios, pero no puedo porque soy pecador y la paga del pecado es muerte. Entonces alguien más tiene que morir por mí para satisfacer esa paga del pecado y entonces ahora sí yo pueda acceder a Dios. Pero eso no era perfecto, como ya hemos visto en el tabernáculo. Entonces el tiempo pasa, los jueces hacen lo que quieren después de la muerte de Moisés y de Josué, y luego el pueblo escoge a Saúl como rey, un rey que después va a ser destronado por un hombre conforme al corazón de Dios, que ese es David. Y tan es conforme al corazón de Dios que él quiere construirle una casa a Dios. Entonces dice, oye, Dios, está bien que yo vivo en un palacio, pero tú no tienes dónde estar. Una tienda que se mueva para todos lados, eso es extraño, Dios. Necesito que tú tengas una casa. Entonces la idea es que David no puede edificar una casa a Dios, pero siempre tiene el anhelo de hacerlo. Y a Dios, perdón, Dios le da a David la promesa de que aquel que lo va a construir va a ser su descendiente o su hijo. Eso finalmente se va a cumplir con Salomón. Pero antes de que se lleve a cabo todo eso, Dios le da una promesa a David. En términos teológicos decimos que hace otro pacto. Entonces ya vimos el pacto con Abraham y ahora vamos a ver el pacto con David. Dice 2 Samuel 7:12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, es decir, cuando mueras, levantaré a tu descendiente, de nuevo, la idea detrás de la descendencia
después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Y él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Esa es la idea. Y después, ¿qué pasa? Salomón no resulta ser tan bueno como su padre gobernando, en términos o en vista de los ojos de Dios. Él descansa en el sexo, en las riquezas y en el poder, cosas que estaban prohibidas para un rey en, en Israel. Abandona a Dios, se va tras los ídolos y después el reino es dividido en el reino del norte, el reino del sur, y estos dos, uno se porta mejor o menos peor que el otro, pero finalmente los dos desaparecen y son exiliados. Y ante las amenazas del exilio o no exilio, de invasión o no invasión, durante diferentes reinos, Dios hace promesas. Dice que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Así que leemos en Isaías 9:6 al 7, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y él se llamará, su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, ¿te acuerdas la promesa? Para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre, el celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Así que se nos promete un rey que va a traer esto, paz y soberanía, y que además va a ser descendiente de David. Esa es la promesa para un pueblo que está siendo amenazado con ser exiliado. Y de hecho, cuando finalmente son exiliados, ellos deben de leer de nuevo las profecías hechas antes del exilio. Perdón. Y deben de tener en cuenta cuál es el mensaje de Dios para ellos. Y así comienza Isaías capítulo 40. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice el Señor. Y entonces estas profecías tienen que ver con que Dios va a reinar sobre su creación. Pero ¿te acuerdas que esta promesa a David todavía no está hecha? Entonces la idea es que Dios va a reinar en su creación y que va a traer paz, reconciliación. Y de ahí que Isaías 52:7 dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sion, tu Dios reina. Y luego, el mismo Isaías dice, bueno, ese rey va a venir en forma de un siervo, pero ese siervo va a tener que sufrir antes. Dice que Él va a ser herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, que el castigo por nuestra paz va a caer sobre Él, y por sus heridas seremos sanados. La idea de Isaías es que esa paz no solamente es una paz que reina, sino que es una paz que tiene un costo, porque nosotros estamos como ovejas descarriadas cada cual por su camino. Pero el Mesías, aquel que va a venir ungido como el rey davídico futuro, es el que va a traer esa paz. Pero esa paz, insisto, va a tener un costo. Pero además, fíjate algo que me llamó la atención ahora que estaba estudiando Isaías para exponerte lo que te estoy trayendo. Dice Isaías 55, 1 al 3, un pasaje maravilloso. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. La idea es todos los sedientos. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Buena pregunta, ¿no? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno y se deleitará su alma en abundancia o en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma y haré con ustedes un pacto eterno. Entonces Dios va a hacer un pacto eterno, un nuevo pacto. Y dice, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Así que esta oferta de que todos los sedientos vengan a las aguas, de que todo el mundo pueda obtener la salvación, tiene que ver también con que Dios va a traer a un rey que va a traer la paz. Espero no estarte confundiendo con todo esto. Te prometo que va a hacer sentido en un momento. Y luego vamos al capítulo 57, donde dice, sí, en efecto,
A causa de la iniquidad de su codicia del pueblo, me enojé y lo herí, escondí mi rostro y me indigné. Recuerda que la idea es que los pueblos, o el pueblo de Israel más bien, está leyendo esto en tiempos de exilio. Entonces dice, efectivamente, ustedes cometieron iniquidad contra Dios, Él se enojó, los hirió, dice, escondí mi rostro y me indigné. Ezequiel nos cuenta un poco esto, que la presencia de Dios, que primero estuvo en el tabernáculo, bueno, primero en Edén, en el jardín, luego en el tabernáculo y luego en el templo, esa presencia de Dios se va. Entonces la idea es detrás de esconder el rostro es esa. Ya no me voy a fijar más en ustedes, dice, y me indigné. Y él siguió desviándose por el camino de su corazón, el Israel. He visto sus caminos, y aún así, pero los sanaré. Ah, qué barbaridad. Cuán grande es, justo lo que cantamos, su inmenso amor. Lo guiaré y le daré consuelo a él y a los que con él lloran, poniendo alabanza en los labios. Paz, paz al que está lejos y al que está cerca, dice Yahweh, y yo lo sanaré. Y luego hace una promesa acerca de una nueva creación. Yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. ¿Te acuerdas cómo comenzamos? En el principio Dios creó los cielos y creó la tierra. Y la idea es que todo esto es uno, es la creación. Entonces lo que Dios va a hacer es hacer una nueva creación, unos cielos nuevos y una tierra nueva donde ahora Dios reine. Y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Va a ser una nueva creación. Ahora, este pacto del cual estábamos hablando que Dios iba a hacer está en Jeremías, de nuevo, un profeta que está escribiendo para personas en el exilio. Él no se adelantó como Isaías, él vivió el exilio. Y la idea detrás de Jeremías es, vienen días en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, ¿te acuerdas lo que vimos en Isaías? Ellos lo rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Wow. Ezequiel también dice un poco acerca del nuevo pacto. Dice que Él va a poner su espíritu dentro de nosotros y quitará nuestro corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Y luego pasan 400 años de muchas luchas políticas y religiosas dentro de Israel, pero sin profecía, hasta que un ángel viene de parte del Señor y habla a una jovencita llamada María, y le dice que concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. ¡Wow! De nuevo, ¿te acuerdas lo que dijo Dios a David? Él será como un hijo para mí, yo seré a él como un padre. Y ahora el trono de David va a ser sobre la casa de Jacob, sobre los que sacó de la tierra de los caldeos y luego los sacó de la tierra de Egipto. Sobre esta casa va a reinar para siempre. Y dice que su reino no tendrá fin. Jesús es ese príncipe de paz que habría de venir para reinar en su creación. ¡Wow! Estas son buenas noticias, son excelentes noticias, son, en palabras de Isaías, las buenas nuevas, el mensaje de la paz, la salvación de nuestro Dios. Y entonces este niño crece, después nosotros lo conocemos como Jesús, es bautizado, tentado en el desierto, proclama que el reino de Dios ha llegado, pero además de eso él dice cosas un tanto misteriosas como que tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los judíos, a esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Un poco extraño. ¿Cómo que tienes más ovejas, Jesús? Pero no vienes a los judíos nada más. No, dice que además tiene otras ovejas y que las va a reunir para formar uno. Y entonces
Él va a morir por ambos rebaños, que finalmente van a ser uno, aunque todavía no sabemos muy bien de qué está hablando. Dice Lucas 22:20, esta era la última noche de Jesús con sus discípulos antes de morir, y dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa, o esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Te acuerdas del pacto que hizo Moisés con el pueblo? O Dios a través de Moisés con el pueblo, los roció con la sangre. El nuevo pacto es también rociado con sangre, pero con la sangre del Cordero, de Jesucristo. Y esa es la idea detrás de que el príncipe de paz trae paz muriendo en la cruz como el siervo sufriente de Isaías 53. Y dice que es derramada por ustedes. Esto finalmente se cumple en la cruz. Y después hace una oración preciosa. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. La idea es que ellos van a predicar el mensaje de Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y después de resucitar, un poco como nosotros, el Señor abrió las mentes de los discípulos para que comprendieran las Escrituras. Y se dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá, resucitará. El Cristo, acuérdate, es Mesías, el Rey, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y tú conoces hechos, Jerusalén, Galilea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y de hecho, Pedro predica acerca de esto una vez que viene el Espíritu Santo, como había profetizado Ezequiel, como había profetizado Jeremías. La idea es que ahora el Espíritu reposa sobre los creyentes y Pedro es empoderado con ese Espíritu para predicar a los judíos que habían venido a la fiesta de Jerusalén y declarar que el Mesías había venido, muerto y resucitado. Y dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Si tú lees el contexto, Pedro está hablando lo mismo que estamos hablando acerca de la descendencia de Abraham, de David, etc. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y todos decimos amén. Hasta que llegamos al capítulo 10. Pedro recibe una visión muy extraña acerca de animales inmundos y escucha una voz que le dice, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dice, oye, pero yo no he comido cosa inmunda desde que tengo memoria. Y entonces después él interpreta la visión, Cornelio, un hombre piadoso, temeroso de Dios, ora para que Pedro venga. Pedro dice, bueno, pues voy a ir, yo creo que el Espíritu me está guiando para allá. Pedro se encuentra en la casa de Cornelio y después del buenas tardes y demás, él les dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Es decir, ustedes son la chusma. Yo no tengo nada que hacer aquí. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Esa es la interpretación detrás del sueño de mata y come. Dios le dice, no llames impuro o inmundo lo que yo ya he purificado. Entonces, Pedro, después de que Cornelio le explica, versículo 34, toma la palabra y dice, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Y entonces después Pedro sube a Jerusalén, pero los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, cristianos, le reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Ahora, este tema de la circuncisión es un símbolo para decir los judíos. Tú entraste en casa de alguien que no es judío y comiste, la idea es que tuviste comunión con ellos. Y si tuviste comunión y comiste con ellos, significa que tuviste contacto con lo impuro, con lo inmundo. Pedro el apóstol
¿Por qué esto es tan importante? Porque si bien a nosotros nos parece lo más normal decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, para los judíos de entrada no fue tan fácil. Porque hubo todo un alboroto detrás de, oye, entonces los cristianos es lo mismo que los judíos, solamente es una continuación. Es que entonces um, los judíos cristianos deben ahora dejar todo atrás, incluyendo todo lo que nuestros padres nos enseñaron sobre la circuncisión, el sábado, la dieta kosher. ¿Por qué, por qué debemos de dejarlo si es que debemos de dejarlo? ¿Y por qué no debemos de dejarlo si es que no debemos de dejarlo? Entonces, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, ese es un asunto sumamente escandaloso. Y luego el tema se arregla un poco hasta que llegamos al capítulo 15. Y dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. La idea es que Pablo y Bernabé están en una misión con los gentiles. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Si miras el capítulo 15, es el famoso concilio de Jerusalén, el primer concilio que tiene la iglesia. Un concilio donde dicen básicamente, hermanos, no tienen los gentiles por qué circuncidarse. No tienen por qué guardar las leyes ceremoniales de Moisés. Pero esto fue todo un drama. Tan es así que Pablo después tiene que escribir a los Gálatas. Y la historia de Hechos continúa hasta que llegamos al arresto de Pablo. Cuando Pablo llega a Jerusalén, dice que estaban para cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, a Pablo, alborotaron a todo el pueblo y le echan mano gritando, hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y este lugar. Entonces, supuestamente Pablo estaba enseñando en contra de los judíos, en contra de la Torá y en contra del templo. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Entonces tenemos la idea de que los griegos no pueden entrar al templo, los que no son judíos. Y si entran, profanan la presencia de Dios. Dice, pues anteriormente habían visto a Trófimo, el efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Los cargos, es 28, del 30 al 31. Después de eso, Pablo apela al César. Después de un largo tiempo, termina en Roma por 2 años enteros en la habitación que estaba alquilada y recibía a todos los que iban a verlo predicando el reino de Dios y enseñando todo lo que concierne al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Y este momento de la historia es cuando Pablo agarra pluma, tinta, pergamino y comienza a redactar su carta a los Efesios. Ahora sí, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión. Ya hemos dicho que los gentiles eran menospreciados porque decían, nosotros somos hijos de Abraham y nos circuncidamos. La circuncisión es la marca de que nosotros somos parte del pueblo de Dios, ustedes, fuchi. Dios no hizo un pacto con ustedes. Pero fíjate que dice, la tal llamada circuncisión hecha en la carne, no en el espíritu, por manos humanas, no por Dios. Estas dos expresiones son despectivas. En la carne, contrasta con el espíritu, ya hemos hablado de eso, pero por manos humanas es el lenguaje que el Antiguo Testamento ocupa para hablar de ídolos hechos por manos humanas. Lo que Pablo está diciendo es, esta no es una obra de Dios, esta es una obra que simplemente hacen los seres humanos. Recuerden, dice Pablo, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Acuérdate cuál fue el mandato. Recordar, ¿cierto? Entonces vamos a recordar todo lo que éramos antes de Cristo, en otro tiempo. En ese tiempo ustedes, está escribiendo de nuevo a los efesios, a los gentiles, estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Oye, Pablo, pero ¿por qué nos recuerdas
tan trágico escenario, después de decir que ahora somos salvos por gracia mediante la fe y que ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, Pablo quiere que recordemos. Y esto es para ti y para mí, no solamente para los efesios, porque ninguno de nosotros somos judíos, que yo sepa. Estaban separados de Cristo, del Mesías, y la idea de estar separados de Cristo tiene que ver con todo lo que va a describir a continuación. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Están fuera. La ciudadanía, los efesios lo entendían muy bien. El tema de la ciudadanía era un asunto que te proveía de privilegios, obligaciones, pero sobre todo derechos. Si tú eras parte de la ciudadanía romana, tenía múltiples ventajas, como lo ves en el libro de Hechos con Pablo. Pablo se salta muchas cosas que deberían ser más crueles de lo que fueron y más arbitrarias de lo que fueron porque él apeló a su ciudadanía romana. La ciudadanía tenía un aspecto de privilegio. Entonces la idea es, ustedes no tienen nada, no tenían ningún privilegio con la casa de Dios, con la casa de Israel, con la familia que Dios escogió. Ustedes estaban fuera, lejos de esa familia. No tenían ningún derecho delante de Dios. ¡Pau! Eso es muy triste. Extraños a los pactos de la promesa. Ustedes, la idea detrás de extraños es desconocidos. Ustedes no solamente eran desconocidos de los pactos, o sea, no solamente desconocían los pactos los desconocían a ustedes. Cuando Dios hace su promesa a Abraham, está pensando en bendecir a la familia de Abraham, a través de eso a todas las naciones, pero primordialmente a Israel, no a los gentiles. Luego tenemos a David, el Mesías, el rey venidero, va a reinar sobre Israel y va a juzgar a todas las demás naciones con vara de hierro. Esa es la idea que tenía el judío. Ustedes no tienen un rey que esperar. Ustedes no tienen una tierra prometida que esperar. A ustedes no se les prometió una nueva creación. A ustedes no se les prometió un nuevo pacto. Por ustedes no vino Cristo a morir. Prácticamente es lo que les está diciendo. Porque ellos están separados de Cristo. Si no son parte de los pactos, entonces tampoco son parte de la promesa hecha en los pactos que el Mesías iba a venir. Ustedes no tienen nada que ver en eso. Ouch. Sin tener esperanza. Claro, ¿cómo vamos a tener esperanza con tremendo escenario? Sin esperanza, porque no tienes al Mesías. Entonces no tienes salvación. Entonces estás muerto en tus delitos y pecados. No tienes esperanza. ¡Pau! Y sin Dios en el mundo. Oye, pero tenemos un montón de dioses en el panteón romano. Está el templo de Artemisa en Éfeso. O Diana de los Efesios. Bueno, sin Dios verdadero, sin el Dios verdadero, aunque tienes muchos dioses, solo hay un Dios vivo y verdadero. Y tú no lo tienes. Y además esto es en el mundo, un mundo que va en contra de todo lo que Dios manda. Bárbaro escenario, ¿no? Ustedes no son parte del pueblo de Dios. No crean que Dios los va a venir a redimir, como si lo va a venir a redimir a Israel. Pero ahora, una bocanada de aire, pero ahora, y esto nos recuerda un poco el 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aunque nosotros éramos todo eso, pero ahora en Cristo Jesús, ¿quién hace todo esto? El Mesías, Jesús el Mesías. Ustedes, sí, los que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. La idea detrás de este verbo han sido acercados, detrás del pasivo, es eso. Nosotros no nos acercamos, Dios nos acercó por la sangre de Cristo. Dice Pablo en Romanos que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Y esto se aplica tanto para gentiles como judíos. Y dice que hemos sido acercados. Este es un lenguaje de templo, es un lenguaje de que Dios quiere estar con su creación a través de sus medios, y en este caso por la sangre de Cristo. La idea de esto es de nuevo el sacrificio de Cristo en la cruz, al cual apuntaban todos los demás sacrificios en el propiciatorio. Entonces, la sangre de Cristo es la que acerca a los gentiles, de la misma manera que la sangre de los corderos acercaba al pueblo
a la presencia de Dios en la forma del tabernáculo, con el sumo sacerdote. Porque él mismo, porque la idea detrás de este porque es explicar por qué hemos sido acercados por medio de la sangre, porque él mismo, ¿quién? Jesús, es nuestra paz. Es nuestra paz. Hemos visto que desde el mero principio se está hablando acerca de la paz. Dios va a traer paz, Dios va a traer paz, Dios va a traer al príncipe de paz. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pero, ¿por qué es importante o relevante esto para los efesios? Pues los efesios vivían en la cultura romana y ellos vivían en lo que se llamaba la Pax Romana. La Pax Romana era básicamente una campaña de paz o una ideología romana para conseguir la paz universal, paz mundial. Y una inscripción romana decía esto acerca de lo que se creía de la paz romana. O la Pax Romana dice: todos los habitantes de este mundo nuestro, en romano por supuesto, no deberían vivir diferenciados por sus respectivas reglas de justicia en ciudades y comunidades separadas, sino que deberíamos considerar a todos los hombres, por supuesto la palabra es antropos, también mujeres, como parte de una sola comunidad y una sola entidad política. Eso era lo que prometía la Pax Romana. Todos somos uno. Y lo que Pablo está diciendo es: Él es nuestra verdadera paz. Él es el príncipe de paz. Nosotros anunciamos esa paz. Y esa paz tiene que ver con lo siguiente: y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto de la pared intermedia de separación tiene que ver con el muro de los gentiles, o el muro que separaba el patio de los gentiles del patio de las mujeres. Esta es la edificación del templo y esta es un muro, este es un muro, una pared, con la cual el patio de los gentiles se separaba del patio de las mujeres. Aquí solamente podían entrar bueno, en realidad podían entrar cualquiera, pero aquí solamente hombres y mujeres judíos. Y luego está el patio, se va como reduciendo el patio para únicamente los varones, el patio para únicamente los sacerdotes, el espacio, lugar santo y santísimo, para el sumo sacerdote. Entonces, la idea de eso es el derribo, la pared intermedia de separación entre el templo, la presencia de Dios, y los gentiles. Ahora, algunos dicen: oye, ¿y por qué? ¿Cómo por qué iban a entender esta referencia los gentiles? Ellos nunca estuvieron en Jerusalén. Bueno, ellos conocían los cargos con los cuales había ido Pablo a Roma. ¿Te acuerdas cuáles eran? Él metió gentiles en el templo. La idea de Pablo es: no, Dios los acercó a su presencia porque derribó por medio de Cristo el muro de separación. Y seguramente Pablo en sus visitas les había contado acerca de por qué iba tanta gente a peregrinar a Jerusalén. Dice: poniendo fin a la enemistad en su carne. ¿La carne de quién? La carne de Cristo. Entonces, la enemistad que existía entre gentiles y judíos se acabó. La ley, y dice que este muro o esta enemistad es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Yo le recomiendo que usted lea Romanos capítulo 7 al 8 para entender de lo que Pablo está hablando, de que los mandamientos en sí mismos son buenos, pero el pecado se aprovecha de ellos para que en nosotros despierte toda clase de codicia. La idea detrás de las ordenanzas, porque es una palabra muy extraña, no se sabe muy bien a qué Pablo se refería con esta expresión de las ordenanzas aparte de los mandamientos, pero la idea más probable es que si se elimina esto, si Cristo dijo que Él no estaba aboliendo la ley, sino cumpliéndola, la idea es que entonces no es que esté derribando los mandamientos morales de Dios, expresados en su justicia y santidad, sino que más bien todas las cosas referentes a la circuncisión, el sábado, la dieta kosher, todas esas cosas que distinguían y separaban, como lo hacía un muro, los gentiles de los judíos, ahora era derribado. Y dice que esto lo hizo para, este es propósito, crear
como Isaías profetizó, en él mismo, en Cristo Jesús, de los dos, o sea, ya no son dos, judíos y gentiles, no, ya son uno, un nuevo hombre. El lenguaje es de la nueva creación, estableciendo así la paz. La paz viene mediante la nueva creación que el Mesías hace. Y esa es la idea detrás de 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, como profetizó Isaías. Colosenses 3, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. En esta renovación del nuevo hombre, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, para crear un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para, otro propósito, reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. De nuevo, la idea es que la reconciliación viene a través de la muerte, habiendo dado muerte en ella, en la cruz. La idea, por supuesto, es en el cuerpo de Cristo, a la enemistad. Yo creo que lo que Pablo está queriendo decir es, Cristo murió por los dos. No se estén peleando. Sobre todo porque las dos partes estaban en enemistad con Dios. Así que por un lado, por supuesto, tenemos la barrera que separa a los judíos de los gentiles, pero estos a su vez tienen una barrera que está enemistada con Dios. Y lo que Cristo está haciendo en la cruz es derribar estas separaciones que tenía, tanto gentil como judío, hacia Dios, y la separación que había entre judíos y gentiles. Por eso Cristo tenía que morir. Recuerden, la paga del pecado es muerte. Cristo murió por nosotros, de manera que tenemos paz para con Dios, pero también tenemos paz el uno con el otro, porque Cristo derribó esta barrera de separación. Cristo murió por todos. Esa es la idea detrás de Romanos capítulo 5, versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos obtenido entrada. Recuerde esto, que por medio del Señor Jesucristo hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Se acuerda que antes no teníamos o vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo? Bueno, ahora tenemos esperanza en la gloria de Dios o de la gloria de Dios. Porque si cuando éramos enemigos, y ciertamente lo fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque ahora hemos obtenido la reconciliación. Entonces, la enemistad que Dios tenía con el hombre a causa de su pecado, esa barrera del pecado, ahora ya no está porque Cristo satisfizo eso, así que la barrera está rota. Y tenemos acceso a Dios y Dios puede morar con su creación, como lo hizo en Génesis. El hombre ya no está expulsado de el jardín del Edén. La idea es que Dios hace una nueva creación donde ahora mora con su pueblo. Y ese pueblo no solamente está integrado de judíos, sino también de gentiles, de todos los rincones de la tierra. Por eso cita a Isaías, es una cita que nosotros ya vimos, Isaías capítulo 57, Pablo lo cita aquí. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Entonces los que estaban lejos, el contexto de Isaías es la gente que está ya en el exilio, lejos, y la gente que está cerca, un poquito más cerca de este lado del charco de Jerusalén y alrededores. Pablo reinterpreta esto a la luz de la resurrección de Jesucristo y dice, los que estaban lejos no nada más eran los judíos que estaban lejos de manera geográfica, sino también lejos espiritualmente junto con los demás gentiles. Ellos eran los que estaban lejos y ahora han sido acercados
pero también esa paz es para los que se decían cerca, para los que tenían la circuncisión, los pactos, las promesas de quien vino también el Mesías. Para los judíos también es esa paz. Él anuncia paz porque esa paz es realidad en Cristo Jesús, el príncipe de paz, tan profetizado, la descendencia de la mujer. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. La idea detrás de este lenguaje, entrada, es la del templo de Jerusalén, donde ya no hay barreras, donde los gentiles ahora también pueden entrar. ¿Recuerdas eso? Que él derribó el muro de separación que antes nos impedía tener acceso a la presencia de Dios. La ley que nos decía que debíamos hacer ciertos ritos de la ley para poder ser aceptos miembros del pacto. Pero no solamente es un lenguaje del templo, yéndonos para atrás, es un lenguaje del tabernáculo. Tenemos entrada a la presencia de Dios, al Padre en un mismo espíritu. Pero no solamente del tabernáculo, sino que ese es el simbolismo detrás de el jardín del Edén. Lo que se perdió, que fue la presencia de Dios con su creación, ahora es recuperada porque tenemos entrada al Padre. Eso es lo que simboliza el templo y el tabernáculo. La presencia misma de Dios simbolizada en Edén. Entonces dice que ahora esa nueva creación unida, judíos y gentiles, son uno para tener su entrada al Padre directamente, ya no en la carne, sino en un mismo espíritu. ¿Te acuerdas que Pablo nos llamó gentiles en la carne? Bueno, ahora es en un mismo espíritu, mismo, uno solo. Es un cuerpo, de ambos pueblos hizo uno. Eso es fabuloso. Dios reconcilia al hombre consigo mismo a través de la muerte de Cristo y los reconcilia entre sí. Leyendo de reversa todo lo que hemos visto hasta ahora, es, oye, ¿te acuerdas que estábamos sin Dios en el mundo? Sí, bueno, ahora tenemos a Dios. ¿Te acuerdas que antes no teníamos esperanza? Sí, ahora la tenemos. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios. En esta esperanza estamos firmes. ¿Te acuerdas que éramos extraños a los pactos de la promesa? Dios ha traído un nuevo pacto, no solamente para los que son parte de la casa de Israel, sino también para nosotros los gentiles. Y por medio de su espíritu, el Señor no hace acepción de personas. Él planta su ley en nuestros corazones y ya no somos extraños, sino que ahora somos miembros de ese nuevo pacto, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ahora podemos decir, somos parte del reino de Dios y tenemos los privilegios de un hijo. Y separados de Cristo, ahora estamos en Cristo y somos uno en Cristo. Ahora, cuando Pablo dice que Cristo es nuestra paz, vamos a resumir lo que eso significa. En primer lugar, significa soberanía. Que Cristo o que Dios nos reconcilie, paz es igual a reconciliación. No me va a caber, reconciliación. La manera en la que Dios nos da su reconciliación es una manera soberana. Como ya hemos visto en el pasaje anterior, Dios nos da esto por gracia soberana. Fuimos acercados, ¿te acuerdas? No que nosotros nos acercamos, sino que fuimos acercados. Pero además, esa paz es escatológica. ¿Por qué? No solamente escatológica en el sentido de que vamos a ser salvos de la ira de Dios, sino que ahora, este siglo presente y el siglo venidero, que ya hemos visto que se juntan, que la nueva creación que Dios va a hacer está de alguna manera en el presente por medio del Espíritu Santo en los creyentes. Somos una nueva creación ahora, viviendo sí en el siglo presente, pero como viviendo en el siglo venidero. Y esto es gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo entre los muertos. Pero además, esa paz, esa reconciliación, tiene un carácter ético
me voy a saltar la C porque ahora mismo se me fue, pero tiene un carácter ético porque nosotros andamos, ya me acordé que es la C, perdón, antes de la E, tiene un carácter corporativo, de un cuerpo, no de una corporación como una empresa, no, sino de miembros de un mismo cuerpo. Todos aquí estamos en Cristo. Entonces aquí hay judíos, aquí hay gentiles, aquí hay hombres, aquí hay mujeres, aquí hay esclavos, aquí hay amos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas personas de muchos contextos, tan diferentes como nos podamos imaginar. Y todos, si están en Cristo, son nuestros hermanos y somos uno. Bárbaro. Somos uno en el Señor. Y por otro lado, o más bien continuando con la paz y la reconciliación, también es ética. Esta paz es ética, porque nosotros somos llamados no solamente a recibir esa paz, sino a ser pacificadores también. Nosotros como viviendo en el siglo venidero, pero aún viviendo en el siglo presente, debemos mostrar esa paz entre nosotros primero, porque Dios ya nos la ha dado, pero entre nosotros dentro de la iglesia para después ser pacificadores allá en el mundo que necesita a Cristo, que está verdaderamente separado de Cristo, ajena a los pactos, sin la ciudadanía del reino de Dios, sin esperanza. Y esto a veces es muy difícil de extrapolar porque nosotros somos gentiles. Nosotros ya no tenemos ese problema de incluir a otro grupo de personas que siempre fueron los marginados para ahora tratar de, um, tratar de acoplarse con esta revelación e incluirlos. Nos es difícil entender eso. Más bien nosotros, el punto de los efesios es debemos sentirnos agradecidos. Pero por otra parte, no debemos perder de vista que hay muchas personas que son diferentísimas a nosotros. Y a veces nosotros pensamos que el Evangelio no es para ellos. Puede ser porque son de otra nacionalidad, puede ser porque son de una tribu extraña, puede ser porque no son de tal o fulana iglesia, entonces no son parte del reino de los cielos, puede ser porque ellos hablan otro idioma y como no les entendemos, entonces el Evangelio no es para ellos. Puede ser por el color de piel, por su sexo, por miles de cosas. Puede ser que una persona tuvo una religión antes de que se le predicara a Cristo y creemos, bueno, es que fulano de tal fue del Islam, entonces ya no se va a poder convertir. No, esa es la idea. Todos en Cristo somos uno y no importa si no es perfecto a mí, la idea, o más bien es un reflejo perfecto de mí, esa no es la idea. La idea es que los dos seamos un reflejo semejante cada vez más de Cristo. Y todos juntos, el hermano que tiene a su izquierda y a su derecha en su iglesia local, todos juntos vamos a adorar un día como un solo cuerpo, como un solo hombre delante del trono y delante del Cordero. Esa es la visión de Apocalipsis. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz. Y esta debe ser una de nuestras respuestas. Yo le voy a dar dos. ¿Cómo debemos responder? ¿Esto a mí en qué me afecta? Según todo lo que hemos platicado en este tiempo. Nos debe afectar de una manera, en alabanza a Dios. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo no me gané mi salvación, yo era todo eso que hemos visto hasta ahora. Pero ahora he sido acercado por la sangre del Cordero. ¿Y se acuerda el lenguaje de la nueva creación? De que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero entró el pecado, el hombre es expulsado. Ahora ya no está en paz con Dios, ni tampoco paz entre ellos, pero Dios promete hacer una nueva creación. En Apocalipsis esto finalmente se cumple. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Se acuerda que por medio de Cristo, así terminó el pasaje que leímos hoy, Efesios 2:18, por medio
de Cristo tenemos entrada los unos y los otros al Padre, tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Esa es la consumación, que ahora vamos a tener acceso directo, como ver a Dios cara a cara, en la faz de Jesucristo. Porque la presencia de Dios que vimos en el tabernáculo, en el templo, en el jardín, ahora va a estar otra vez con nosotros. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Dios está haciendo no solamente una nueva creación en el futuro, Dios está haciendo una nueva creación en ti ahora mismo y en la persona que se sienta al lado de ti en la iglesia todos los domingos. Él hace nuevas todas las cosas. Está siendo formado en esa nueva creación y debemos vivir en el siglo presente como si ya estuviéramos en el siglo venidero, porque somos representantes de Cristo. Y añadió, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. También me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Y te acuerdas que yo cité a Isaías 55? Todos los sedientos vengan a las aguas, y estableceré con ustedes un pacto conforme a las misericordias de David. Al que tiene sed, dice Dios, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El evangelio es para todos. Tenemos que predicar a todos, sin prejuicios. E incluso la santificación es para todos. No pensemos que Dios lo va a obrar en tal o en fulano o sutano hermano, simplemente porque no es como nosotros. No, Dios está obrando en todos nosotros una nueva creación. Esa nueva creación y esa paz que ha traído Jesucristo, ¿es perfecta? No. Usted ya lo ha podido experimentar en su iglesia local, pero va creciendo. El vencedor heredará estas cosas. ¿Se acuerda que antes estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo? Dice, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No solamente el hijo de el descendiente de David. No, nosotros mismos que estamos ahora en el hijo. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y la segunda cosa que yo quiero que se lleve a casa, además de alabanza, es una comisión. Justo como empezamos a leer antes del estudio, 2 Corintios 5:20, por tanto, es decir, Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Por tanto, somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de los cielos. Ahora somos ciudadanos. No éramos ciudadanos, ahora sí, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. En Cristo hay reconciliación. Que antes no teníamos, ahora sí tenemos. Debemos salir allá afuera, no solamente sintiéndonos agradecidos después de esto, sino teniendo la comisión, el cargo, la embajada del reino de los cielos que se extiende al mundo, un mensaje de paz y dice, reconcíliate con Dios y reconcíliate con tu prójimo, porque reconciliándote con Dios, todas tus relaciones van a poder ser reconciliadas. En Cristo tenemos paz para con Dios, tenemos paz entre nosotros. Todo eso costó la sangre del Cordero. Pero por esa sangre ahora tenemos acceso a la presencia misma de Dios. Antes no podíamos hacerlo, ahora sí. Tenemos una presencia directa, sin muros, sin separaciones, sin barreras. Y un día esas cosas que hoy estamos experimentando por medio del Espíritu Santo en la nueva creación entre nosotros, tú y yo somos una nueva creación. Un día esas cosas serán consumadas y tribus de toda lengua, pueblo, nación, o gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a adorar ante el Cordero, al que está sentado en el trono, y van a decir, la salvación pertenece a nuestro Dios. Y verdaderamente el Mesías que habría de venir reinará por siempre. Amén.